Entonces, en la sesión anterior habíamos empezado ya a introducir un poco el concepto de la frecuencia compleja y que es, básicamente es hacer una visión en otro dominio, otro punto de vista, en base a lo siguiente, ¿no? ¿Por qué empezamos a hablar de esa frecuencia compleja? Entonces, recuerden que inicialmente teníamos ese problema que teníamos acá, ¿no? Que era un circuito eléctrico en el cual pues nosotros, ya no íbamos a trabajar con problemas de fuentes de corriente continua, ¿no? No trabajamos con fuentes de corriente continua pues, porque siempre pues, los efectos, ¿no? De la corriente continua de los inductores y los condensadores, ¿no? El inductor se nos vuelve corto y el condensador circuito abierto, ¿sí? Y pues entonces ya quedamos con circuitos resistivos y con fuentes que ya hayamos resolvido pues durante ya pues, la primera parte del curso de circuito eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si ahora yo tengo una fuente, yo tengo diferentes fuentes que se mueven diferentes en el dominio del tiempo, ¿sí? Y vamos a trabajar con problemas de régimen permanente, ¿no? Es decir, que las fuentes no van a tener cambio abrupto, simplemente van a ser modeladas por fuentes continuas, ¿sí? Por fuentes continuas. Entonces, recuerden que, por ejemplo, para por última vez tocar el concepto de régimen permanente, si usted, por ejemplo, tiene esa función de la fuente versus SDT que se va a comportar de esa manera, ¿sí? Que se va a comportar de esa manera, por ejemplo, o bueno, eso me lo hago pulso, que se comporta de esta manera, con con un cambio abrupto aquí como se está tratando de ver, ¿cómo se vería la tensión del condensador? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería la tensión del condensador? El condensador trataría de llegar a ese mismo valor, lo que nosotros habíamos hablado, ¿sí? El condensador va a tratar de tomar ese mismo valor, pero el condensador cuando usted tiene cambio abrupto, él toma un tiempo hasta llegar a ese valor final, ¿sí? Él toma un cierto tiempo hasta llegar a ese valor final, que eso sería de aquí en adelante un régimen permanente. Él va a tomar un tiempo, que es el tiempo de establecimiento, que es el que, que él necesita para llegar, para él adaptarse a este nuevo cambio, ¿no? Para él adaptarse a este nuevo cambio. Diferente a que la fuente, ¿sí? Diferente, voy a traer otra vez esto para acá, diferente a que la fuente se comportara de esta manera, ¿sí? Diferente a que la fuente, y bueno, aquí también borrando esto, aquí por ejemplo sería el B sub C lo que hagamos, frente a que la fuente se comportara de esta manera, ¿no? Una fuente que es periódica, cíclica, una función sinusoidal como la que nosotros vimos en la clase anterior. El condensador también se va a comportar de la misma manera, de pronto no con la misma forma de onda o aunque en la misma fase, pero entonces el condensador también se va a comportar de la misma manera, ¿no? El condensador se comporta de la misma manera. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, la tensión del condensador, o bueno, o por ejemplo, sí, la relación de la tensión del condensador directamente con la fuente, o por ejemplo, si recuerdan la relación de la corriente, es C por D sub C de T, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera querido ver la corriente, pues si se dan cuenta que es la derivada de la función coseno, de una función seno coseno, que son funciones, si la derivada del seno es coseno y coseno es menos seno, pues miren que al final son funciones continuas. Entonces, a lo que me quiero referir es que nosotros, de todas formas, aquí tenemos un régimen permanente siempre, ¿sí? Aquí tenemos un régimen permanente siempre, porque aquí siempre es una función que hace esto, ¿sí? Una función que siempre hace esto. Entonces, aquí yo no tengo, que es que la función arranca, es decir, que aquí no vamos a ver algo como que no, es que aquí la función arranca y hace esto, y luego ahí sí empieza a hacer la estabilidad. No es el caso porque aquí es un régimen permanente, sí es un régimen permanente. La única manera que una función coseno esto se vaya a comportar es porque el circuito está sufriendo un cambio brusco, ¿no? Y pues por ahora, pues los únicos cambios bruscos que hemos mencionado son en la fuente, ¿no? Que las fuentes cambien de manera brusca, que es lo que provoca esos regímenes transitorios, pero que al final nosotros estamos estudiando pues el régimen permanente, que ya pasó el efecto transitorio, entonces solucionamos el problema del régimen permanente. Y que ahora pues estamos dedicándonos a resolver problemas de régimen permanente, pero con otro tipo de onda, con otro tipo de funciones. Y que pues planteamos esa ecuación de acá para solucionar el problema y llegamos a la conclusión de que pues bueno, para este curso de circuito solucionar ese problema con esa ecuación en régimen permanente, pues nosotros no tenemos las bases para solucionar eso aquí en régimen permanente. Entonces por eso nos íbamos a otro dominio, ¿no? Por eso nos íbamos a otro dominio. Entonces, partíamos, ¿sí? Recuerden que la clase anterior nosotros partíamos, que bueno,
Nosotros habíamos estudiado ese tipo de onda, ¿no? Inicialmente, ¿no? Que B sub S de T, como caso particular, iba a ser BM, perdón, BM coseno de omega T más un ángulo de fase. Lo que nosotros vimos del fenómeno de la inducción y todo eso lo hablamos de seno. Pero nos pasamos a la onda coseno por la facilidad de hacer operaciones en el dominio complejo que nosotros ya hemos hablado. Ese era nuestro caso particular. ¿Qué pasa si nuestra fuente de alimentación fuera así? Pero para partir del concepto de la frecuencia compleja, hayamos partido de que nuestro f de t, ¿sí? Hayamos partido de un f de t que simplemente una amplitud, f, a la sigma t, coseno de omega t, es lo mismo, un ángulo de fase, de teta. ¿Sí? Y que esto nosotros lo podíamos ver como los reales, ¿sí? Como los reales de f, a la sigma t, por a la j, omega t, más teta. ¿Sí? Que eso lo podíamos ver así como esto, ¿no? Que eso fue lo que dijimos en la clase anterior. Y que luego de hacer, luego de hacer un par de tratamientos acá, llegamos al final que decir que f de t lo veíamos como los reales, la parte real de f a la j teta por a la st, donde entonces s es igual a sigma más j omega, que era la frecuencia compleja, ¿sí? Que era la frecuencia compleja, ¿sí? Si de pronto no tienen claro eso de los reales, que de pronto no lo mencionamos muy bien, ¿a qué se refiere esto acá? Si usted tiene un número complejo z, por ejemplo, igual a 2 más j5, y usted dice los reales de z, ¿a qué hace referencia? Pues simplemente a la parte real, ¿sí? A la parte real. Usted no tiene en cuenta la parte imaginaria. A su misma vez se puede decir los imaginarios de z. Pues, ¿qué es lo que acompaña a la j, no? ¿Qué es lo que acompaña a la j? El número 5. Entonces, para que miren la diferencia entre los reales, ¿qué quiere decir la parte real de un número complejo y qué quiere decir la parte imaginaria de un número complejo, ¿no? La parte real, esto es lo mismo que estoy diciendo aquí, los reales, porque recuerden que e a la j teta, ¿sí? Lo definíamos como coseno de teta, más j, seno de teta. Entonces, por eso digo los reales, porque el e a la j teta, ¿sí? El e a la j omega t más teta, pues es el coseno, sería el coseno y el seno. Pero yo no necesito la parte imaginaria, sino que yo por eso defino aquí los reales, ¿no? De una vez defino aquí los reales, pues para solamente restringirme a la función coseno, ¿sí? Listo, nosotros llegamos a esto de acá, ¿sí? Llegamos a esto de acá y definíamos la frecuencia compleja. Donde esto de aquí, recuerden, que es una constante compleja, ¿no? Es una constante compleja que nosotros llamamos entonces f de t igual a los reales de esa constante compleja, k, ¿sí? E a la s, perdón, por e a la st, ¿sí? Por e a la st. Simplemente K es la constante compleja. Y esa constante, nosotros le llamamos un fasor. Eso es un fasor. Eso es un fasor. ¿Por qué nosotros llamamos esto el fasor? ¿Sí? Recuerden que el fasor, ¿qué representa el fasor? ¿Qué representaba para nosotros el fasor? Simplemente el fasor, lo que nos representaba era una forma de visualizar lo siguiente, ¿no? Ustedes recuerden que ustedes en el tiempo, miren, ustedes miren que aquí nosotros aquí partimos con esta función completa, pero miren que acá el fasor es f e a la j teta y que también nosotros hacíamos un cambio de notación, es decir, f e a la j teta, ahora nosotros lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Como f un ángulo teta, ¿sí? Esa es la forma fasorial. Y pues esa es la polar. Nosotros no vamos a trabajar con la representación polar, sino con la representación fasorial. Entonces miren que esa amplitud es un ángulo teta. Y si nosotros nos prestamos acá, en esa función de acá, ¿cierto? Tenemos lo mismo, ¿no? Magnitud y un ángulo phi. Si nosotros miramos la representación de, por ejemplo, de su SDT, S de su SDT, ¿sí? S de su SDT, ¿qué es lo que hacía? Que lo que hacía era esto, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros decíamos que el fasor lo que está construyendo es esa misma función, porque aquí el fasor, recuerden que voy en el plano completo, ¿no? Imaginarios reales. Imaginarios reales es el ángulo de referencia en el que arranca, que ese sería este phi, y esta amplitud sería el BM.
pero con la diferencia que es que este fasor está girando a una velocidad omega, ¿sí? Ese fasor al girar construye la función sinusoidal, eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Que con el giro de ese fasor yo estoy construyendo en el dominio, eso de acá es la misma representación, eso en el dominio, eso lo que me está diciendo es que en el dominio complejo está una representación más sencilla, una representación, digamos, estática, por decirlo así, de esa función, una función que está haciendo esto, ¿sí? Donde aquí eso sería BM, entonces sería aquí menos BM, y pues el ángulo de referencia de fase es con respecto al de fase, ¿no? Con respecto al eje cero. Entonces, eso lo que está haciendo es ese giro, ¿no? Este giro acá, eso al girar, pues está construyendo la onda seno, la onda coseno, como vimos en la clase anterior. Si se dan cuenta, esta función de acá, este f de t, ¿cómo yo represento ese fasor a la función de acá? Porque es que miren lo siguiente. Entonces, por ejemplo, me traigo los dos ejes. Bueno, con uno solo es suficiente. Entonces miren que si yo, por ejemplo, me traigo el f de t, este que está acá, ese que está acá, f de t tiene dos opciones, con una de las dos es suficiente. F de t tiene dos opciones, ¿por qué? Porque el sigma puede ser o positivo o negativo. ¿Qué sucede si sigma? Voy a colocar aquí sigma negativo. Cuando usted va a graficar esto en el dominio del tiempo, es la función coseno, ¿sí? Usted tiene aquí el exponencial, ¿no? Usted aquí tiene el exponencial. ¿Sí? Usted aquí tiene el exponencial. Primero grafica el exponencial y luego lo refleja. ¿Sí? Y dentro del exponencial, pues grafica la función coseno. Más o menos así la cosa va. ¿Sí? Entonces digamos que esto de acá es el f de t que estoy pintando acá, ¿no? Que es un f e a la sigma t por el coseno de omega t más un ángulo de referencia phi. ¿Sí? Ya está, miramos un poquito más en detalle qué quiere decir ese phi. Si sigma es mayor que cero, pues quiere decir que la función exponencial va creciendo y pues eso se va haciendo más grande, ¿sí? Pero con uno solo es más que suficiente. Pero miren que en esta función f de t también está el fasor, ¿no? También está el fasor. En este caso, f en ángulo teta, ¿no? Aquí al final yo saco el fasor. Pero entonces, si este fasor tiene una amplitud fija, ¿sí? Este fasor tiene una amplitud fija, ¿sí? Tiene una amplitud fija. El problema es que aquí el fasor, miren que la amplitud fija lo que hace es que hace esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Es que el fasor empieza a girar con una amplitud, un ángulo de referencia phi, ¿sí? Y una amplitud f, pero él empieza a girar y se va haciendo más pequeño. ¿Sí? Él empieza a girar y se va haciendo más pequeño en amplitud. Bueno, no me quedó concéntrico, pero bueno. Así móviles de pronto sí. No me quedó tan pequeño. Entonces lo que pasa es que cuando él empieza a girar, él va perdiendo amplitud. ¿Sí? Él va perdiendo amplitud. Aquí tendría la F que es la máxima. Y aquí, ¿y por qué va perdiendo amplitud? Porque es que mire que el exponencial complejo, ese es el efecto del exponencial complejo. ¿Sí? Es como si él empezara a hacer algo como esto. ¿Sí? Como que se empieza a enrollar hasta ser más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que representa el giro. Empieza más grande hasta que se hace más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que pasa fasorialmente, ¿no? Eso es lo que pasa fasorialmente. ¿Sí? Que la velocidad sigue siendo la misma, la omega, sino que va desapareciendo la amplitud del fasor porque miren que en el tiempo está desapareciendo, ¿sí? Pero simplemente es una representación, eso es para que se entienda cómo de acá usted pasa para acá. Ese pues es como el caso más clásico, ¿no? Listo, eso por ese lado, eso por ese lado. Y que entonces nosotros mencionamos fue la excitación compleja, o sea, la fuente sinusoidal, la señal de corriente alterna, que nosotros también llamamos a la corriente alterna. Y pues que la frecuencia compleja plantea esto, ¿no? La plantea con esto. Realmente que una fuente se comporte de esta manera no es algo práctico, ¿sí? Hay comportamientos en los sistemas que son así, ¿no? Hay sistemas que se comportan así, pero que una fuente de alimentación se comporte de esta manera, pues no es usual, ¿sí? No es usual. Lo que pasa es que pues esto lo extienden para solución de señales de sistema, ¿sí? Ya el sistema no es solamente un circuito, puede ser algo más complejo. Lo que pasa es que los circuitos ya no lo vemos como de circuito, sino como una caja que sé que por dentro se puede modelar por un modelo matemático, ¿sí? Pero pues eso ya es un problema más de tratamiento de señales y
Y pues para el caso de circuitos no es que sea tan práctico pues hablar de fuentes de este estilo, ¿no? Porque pues que realmente una fuente haga esto, pues no es algo práctico, ¿no? Lo que sí es práctico son las fuentes de continua y las fuentes de corriente alterna, estas de acá, ¿no? Estas de acá, eso sí es más realista o la fuente de continua, ¿sí? De todas formas, a partir de esto y la definición de que yo puedo pasar a esto, ¿sí? Yo puedo hacer esto de acá, yo lo puedo ver de otra manera. Esto de acá, yo lo puedo ver simplemente de la siguiente manera. Yo puedo quitar la parte real. ¿Sí? Yo puedo quitar la parte real y decir que es una constante K por E a la ST. Pero entonces, al quitar la parte real, yo estoy quitando la dependencia del tiempo. ¿Sí? Porque ya tengo una función compleja. Al yo quitar la parte real, quiere decir que ahora ya estoy viendo la parte compleja. El K es un número complejo y el S es complejo. ¿Sí? El S, donde se nos fue, miren que aquí el S es un número complejo. Entonces, yo no voy a dejar eso como una representación del tiempo, sino que voy a moverlo simplemente como una función de S, ¿sí? Una función de S, ¿sí? Yo puedo ver eso como una función de S, ¿sí? Con el fin de que, entonces, una f de t, yo lo puedo hacer un cambio de dominio y representarlo de esta manera en el dominio S. Si yo quito los reales, quiere decir que yo estoy cambiando pues, de dominio, ahora me estoy yendo al dominio de S, ¿sí? Y yo estoy ahora en el dominio de S. Y acá, yo estoy en el dominio del tiempo. Y acá, yo estaba en el dominio del tiempo. Ahora aquí, o en el dominio de los reales, sino que pues para nosotros la variable X va a ser el tiempo. ¿Sí? Ahora me voy al dominio S, ¿sí? Dominio S para hacer el cambio de representación. Entonces ya vamos por partes. Ya sé que cualquier f de t, cualquier función f de t, que se puede escribir de esta manera, yo la puedo ver como una función en el dominio S de esta manera. Y la pues, cuestión es, cómo de esa función puedo obtener las demás? Por ejemplo, ¿qué sucede si S es igual a 0? ¿Qué sucede si S es igual a 0? S es igual a 0 quiere decir que sigma es 0 y omega es 0. Entonces, esa función de aquí, ¿cómo se nos vuelve? F de t, ¿cómo se nos vuelve? Como sigma es 0, E a la 0 sería 1. Entonces me va a quedar F. Coseno de omega t más teta, pues al final me va a quedar el coseno de teta. F y coseno de teta es una constante, ¿no? F por coseno de teta es una constante, simplemente la llamamos otra constante nueva. ¿Sí? Una F1, ¿sí? Una constante. Eso es un valor constante. ¿Sí? Eso es un valor constante, ¿sí? Eso es un valor constante, ¿sí? Entonces, si yo me vengo con esta representación, que decir que f de t es igual a los reales, ¿sí? De k, ¿sí? E a la st, y ese 0, entonces me van a quedar los reales de la constante k, y recuerden que k, ¿sí? K, ¿qué es? SF, recuerden que k es f un ángulo teta. Y recuerden que usted un fasor, como usted lo puede volver rectangular, ¿no? Coseno de teta más j, f seno de teta. Eso lo vimos en la clase anterior. Representación de un número polar a la forma cartesiana. Ustedes miren que a la larga es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Los reales de K es lo mismo que decir esto, ¿no? Se lo puede ver de esa manera, de esa manera. ¿Qué fuente de alimentación? ¿Qué fuente de alimentación es un valor constante? ¿Qué fuente de alimentación es un valor constante? ¿Cuál de todas las fuentes que hemos visto? Ustedes pueden decir, no, que es una fuente constante. Las independientes. Sí, pero entonces las de corriente continua, realmente el término. Entonces, esto mismo que decir que usted tiene una fuente de ese estilo. Una fuente de continua, por decirlo así, 2 volts, ¿sí? Donde su F de t, o bueno, en este caso nuestro V de t es igual a 2 volts, ¿sí? 2 volts. Solamente que a partir de esa función general, se dan cuenta que pues yo puedo construir, yo puedo llegar, yo puedo representar eso, la fuente de continua, ¿no? Yo puedo representar eso, la fuente de continua. Entonces, al final, este fasor que yo pinto acá, ¿no? Ese fasor acá, si yo digo entonces, esto es lo mismo que decir f de 0, sí, eso es lo mismo que decir f de 0, si yo lo paso al dominio de f de 0, que es una constante, por e a la 0t, entonces es lo mismo que decir que la constante, pero la constante simplemente va a ser igual
a 2. ¿Sí? Va a ser igual a 2. Lo que pasa es que aquí lo representan como un número complejo, ¿no? La constante K lo representa como fase y un ángulo teta. Fase y un ángulo teta. Si usted lo quiere ver como fase y un ángulo teta, pues recuerde lo siguiente. Si usted tiene un número complejo que es igual, por ejemplo, bueno, a 3, y usted lo quiere ver de manera polar, es lo mismo que decir 3 o fasorial, 3 a 0 grados. ¿Sí? 3 a 0 grados. ¿Por qué? Porque recuerde que eso es lo mismo que decir 3 coseno de 0 más J, 3 seno de 0. ¿Seno de 0 cuánto es? 0. Y coseno de 0, 1. Entonces, por eso es lo mismo que decir 2 a 0 grados. Porque si se pone 2 o 2 a 0 grados, es exactamente lo mismo. Porque lo que pasa es que ponen 2 a 0 grados para no perder la esencia de que la K es una constante compleja. Es una constante compleja, pero es que la constante compleja puede ser real pura o imaginaria pura. Puede ser real pura o imaginaria pura. Entonces, yo sé que aquí va a 0 grados. Yo sé que aquí va a 0 grados, no tiene pierde acá, ¿no? Yo sé que aquí va a 0 grados, ¿por qué? Porque es un número real puro. Entonces, un número a 0 grados es un real puro, ¿sí? Un número a 0 grados es un real puro, ¿sí? Es un real puro. Entonces, pues digamos que si usted quiere ver eso en el dominio de F, de S, es lo mismo que decir 2 a 0 grados, ¿no? 2 a 0 grados. Entonces, segunda, ¿qué sucede entonces si S es igual a sigma? Si S es igual a sigma, quiere decir que omega no está, ¿no? Porque recuerden de manera general que la frecuencia compleja es sigma más j omega, ¿sí? De manera general, ¿no? Que esa es la definición general de la frecuencia compleja. Entonces, si sigma es igual a S es igual a sigma, o sea, quiere decir que no hay omega, quiere decir que este f de t, si ese f de t completo, pues yo lo puedo estar viendo simplemente como un f de t igual a una constante f es la sigma t. Es la sigma t. Sí, simplemente porque la parte de no si no está omega, quiere decir que no está el coseno. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo como los reales, ¿sí? Si yo lo veo como los reales de k, ¿sí? Es a la st. Profe, ¿qué ocurre Señor, con teta en ese momento? ¿cómo? ¿Qué ocurre con el ángulo teta? No, porque es que omega es de la función coseno. O sea, si no está omega, quiere decir que no está la función coseno. ¿Sí? La única manera que aparezca el omega es porque es que no está el coseno, ¿sí? O sea, usted lo puede ver también como la sigma t coseno de teta, ¿sí? También lo puede interpretar así. Es válido, ¿sí? Es válido. Es válido. Tiene toda la razón. Entonces es lo mismo que decir por coseno de teta, ¿sí? Pero entonces mire que f coseno de teta, al final, ¿qué es? Voy a poner una constante f2, ¿sí? Una constante. Es una constante, ¿sí lo ven? Entonces, eso es lo mismo que decir, entonces, ahora sí, los reales de la constante k y a la sigma t. E a la sigma t es una constante, ¿no? E a la sigma t es una constante, es una función real, entonces sale de aquí. Puede salir de aquí y te van a quedar los reales de k, ¿sí? Los reales de k, ¿sí? Los reales de k, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, es lo mismo que es, ¿dónde está nuestra constante compleja acá? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra constante compleja acá? Entonces miren que partimos de f a la sigma t, aquí como lo hicimos inicialmente, ¿no? Que los reales de K, como hicimos acá, mire, F ángulo teta, ¿sí? Todo este desprendimiento acá, pero entonces miren que en ese caso para nosotros el K es una constante, entonces simplemente el K de nosotros aquí es este F2. Entonces lo mismo que decir con nuestro F2 es a la sigma T. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor. Si usted tiene una fuente, aunque no es práctico, pero es una representación, que se comporta de esta manera 3 a la sigma T, ¿sí?
Entonces se dice que, perdón, 3 a la menos 2t, por decirlo así, volts. Usted puede decir que, bueno, b de t es efectivamente 3 a la menos 2t, ¿sí? Y entonces nuestra S aquí va a ser igual a menos 2, que es igual a sigma, pero es que sigma puede ser positivo o negativo, ¿no? Esto es sigma, con todo y signo, ¿no? Miren que aquí sigma yo no le puse el signo, entonces para eso no, para nosotros es nuestro sigma. Entonces yo puedo decir que f de menos 2, que es lo mismo que decir f de valor en S igual a menos 2, ¿sí? Pues va a ser igual, se me fue. Perdón, va a ser igual pues a la constante K, pues E a la menos 2t, ¿sí? Donde K, entonces, ¿quién va a ser? Donde K, ¿quién va a ser? Pues simplemente va a ser 3, ¿sí? 3 a la menos 2t. ¿Por qué? Porque miren que entonces sería 3 a 0 grados, ¿no? Lo mismo que decir 3 a 0 grados para no perder la representación completa, ¿no? Para no perder como el índice de que, bueno, esta es una constante completa, ¿no? Pero entonces sería a 0 grados. ¿Por qué? Porque es que mire que aquí no hablamos de, porque es una función real, ¿no? Porque eso al final se nos volvió una función real, ¿sí? Eso de acá, reales de E a la sigma t, al final se nos volvió una función real, ¿sí? No se nos volvió una función real, ¿sí? Entonces miren que aquí la constante compleja para la función sigma y para la función con sigma y con la constante, para la función en DC, la fuente de corriente continua, pues la constante siempre es la magnitud de la fuente, ¿sí? La magnitud de la fuente. A 0 grados, ¿por qué? Porque pues esta función no tiene ese fasor, ¿no? El fasor solamente nace de la función cuando yo tengo el coseno, ¿sí? Es diferente ahora cuando yo tengo ahora sí S igual a J omega. Cuando S es igual a J omega, quiere decir que no hay sigma, ¿sí? Quiere decir que no hay sigma, sigma sería 0. Por lo que entonces esto me va a quedar f de t, ahora sí, f coseno de omega t más teta, ¿sí? F es igual a coseno de omega t más teta, que es lo mismo que decir los reales de f, ¿sí? E a la j omega t más teta, ¿sí? O lo mismo que decir los reales de una constante compleja e a la st, ¿sí? E a la st, pero entonces en estos casos nuestra s ya sabemos cuánto vale, ¿no? En nuestro caso nosotros ya sabemos cuánto vale la s. Y aquí la k, de una vez, ¿quién va a ser? Pues va a ser f al ángulo teta, ¿no? F al ángulo teta, porque eso fue lo que ya trabajamos anteriormente con la completa, ¿no? Pero que nosotros trabajamos con la completa aquí al comienzo. Entonces, en este caso, nuestra constante compleja, si la tiene aquí en cuenta los dos, ¿no? Si la tiene en cuenta aquí los dos, ¿sí? Entonces, al final es lo mismo que decir si usted tiene una fuente sinusoidal. Aquí sí, pues digamos, no entramos a tanto detalle matemático, que ya con dos se entiende. Si usted tiene una fuente 2 coseno de 2t más 30 grados, por decirlo así, entonces usted ya sabe que su S de t, bueno, entonces 2 coseno de 2t más 30 grados. Entonces ya sabe que su BS en J2, ¿por qué en J2? Porque ya sabemos que S es igual a J2. Fue lo mismo que decir 2 a 30 grados, que es la constante, miren, que es la constante, por E a la J 2 omega t, ¿sí? Por E a la J 2 omega t, E a la ST, ¿no? E a la ST, ¿sí? Por E a la ST. Recuerden que esto de acá, si de pronto, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Esto es lo mismo que decir BS en S igualado en J2, ¿no? Porque recuerden que esto de acá, de pronto para que no cause de pronto una confusión, esto aquí es en el dominio del tiempo. Esto aquí es la representación en S. ¿Sí? Por eso es que en S queda el complejo acá. Miren que esto acá es dominio del tiempo. Y eso acá la representación en S. ¿Sí? Lo que pasa es que en el dominio del tiempo y la representación en S, pues en esas funciones reales quedan esa particularidad. Lo mismo acá, ¿no? Eso aquí es el dominio del tiempo. Y eso aquí fue el dominio de S. Pero como son funciones reales, ¿sí? Esta es una función real pura, es una constante, pues el dominio es el dominio de t, pues yo lo veo igual. Aquí pues lo veo igual, y aquí sí ya se nota el complejo, ¿no? Aquí ya como el coseno, yo ya tiene una parte compleja ahí,
cuando yo hago ya cuando hago el dominio del tiempo, el dominio ese, ya aquí se ve complejo, ¿no? Y aquí ya se ve el complejo, ¿no? Aquí ya se ve el número complejo, la constante K, ¿sí? Aquí ya se nota que la constante K sí es un complejo, parte real, parte, que puede tener parte real imaginaria, ¿no? Si yo, ¿por qué? Porque yo puedo ver esto acá, recuerden, como simplemente 2 coseno de 30 más j, 2 seno de 30. Aquí sí se nota el complejo, ¿sí? Aquí sí se nota el complejo. Y pues la última sería cuando S es igual a sigma más j omega, pero pues ese sí va a ser un poquito más rápido porque ya lo vimos. Es decir, ¿qué pasa si usted ahora tuviera la fuente de alimentación? Aunque no es práctico, ¿no? No es algo muy práctico. Por eso 12 a la menos t coseno de 3t, por decirlo así. Ya sabemos que aquí, pues el BS de t en el dominio del tiempo, es 2 a la menos t coseno de 3t. Y que cuando voy a pasar esto al dominio fasorial, entonces sería sigma que vale en menos 2 más J3, ¿sí? Eso sería nuestra S. Eso sería nuestra S, ¿sí? Porque S es igual a sigma más J omega. Lo que pasa es que recuerden, ¿no? Sigma va con, si aquí es negativo, el sigma también va con negativo, ¿no? Entonces, perdón, menos 1 más, 3, más J3, ¿sí? Menos 1 más J3. Aquí sin querer puso un 1. Entonces miren que si aquí el sigma es negativo, el S es positivo, el S es negativo. Si el sigma hubiera sido E a la T, pues hubieran colocado el 1 positivo. Pues tengo que decir la constante. 2, ¿a qué fase? Pues aquí no hay fase, aquí sería 0 grados, ¿sí? Pues por E a la J menos 2 más, más 3T, ¿sí? Más 3, más J3, T. Sí, porque aquí ya tenemos el omega. Aquí inclusive puse 2 omega y aquí realmente sobra el omega. Y realmente sobra el omega porque es que ya el omega es 2. ¿Sí? Aquí puse el omega. Profe, vuelve a ¿Señor? poner menos 2, no es menos 1. Sí. Menos 1. Que como estoy viendo el 2 de la magnitud, listo, sí, menos 1 más J3. ¿Sí? Menos 1 más J3T. Sí, porque eso es lo que representa. Recuerden que eso al final esto es lo que representa S. Eso es lo que representa S. Listo, entonces esos son los 4 tipos de excitación que pueden aparecer por la definición de la frecuencia compleja, ¿no? Los 4 tipos de excitación que pueden aparecer por la definición de la frecuencia compleja. Realmente, ¿cuáles son los más realistas? Pues este de acá, que es la fuente de C, y este de acá, que lo voy a llamar el número 3, que es la fuente AC. Fuentes, la 2, o sea, que la 2 y la 4, pues no son fuentes realistas, ¿no? No son fuentes realistas. Usted no tiene fuentes que se comporten de esta manera, ni tiene fuentes que se comporten de esta manera. En la vida, fuentes realistas, ¿no? Una fuente que usted la puede programar electrónicamente, se puede, pero que tenga alguna aplicación así en sistemas de energía, sistema de transmisión de energía, pues no, porque los sistemas de transmisión de energía, pues o antes eran en DC o en AC, pero ya que esta una fuente para transmisión de energía de ese estilo, no. De pronto para eso de pronto acá tiene más sentido para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Para lo que es el control. Pero en fuentes de alimentación, pues es muy extraño ver esto. No es algo muy realista en una fuente de alimentación. Otro contexto de los números complejos, antes de que se nos olvide. Como eso de acá, ¿sí? Como ese de acá y como esto de acá, perdón. La función senoidal o la senoidal amortiguada tienen teta y la amplitud, ¿sí? Teta y la amplitud. Entonces, eso es para el caso 3 y 4, ¿no? Entonces, miren que los dos, la constante compleja, pues es una F, un ángulo teta. Ese puede ser real puro, real imaginario puro, porque depende del teta, ¿no? ¿Cuándo es real puro? Si usted, por ejemplo, ve F igual a 0 grados, ¿no? Que es lo mismo que decir F. ¿Cuándo es imaginario puro? Cuando el ángulo de acá es más o menos 90 grados. Es decir, si usted tiene F a 90 grados, lo mismo que decir JF. Pero si usted tiene F a menos 90 grados,
lo mismo que decir menos J. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Si ya teta es diferente de, si ya no están estos dos casos, pues puede tener parte real y parte imaginaria, ¿no? Parte real y parte imaginaria. Y es lo siguiente. Pues ya saben, ¿no? Si usted tiene que su f de t es un b sub 0, o bueno, más bien con la fuente de alimentación, puede ser de tensión o puede ser de corriente, pero pues lo vamos a poner con tensión. ¿Sí? Eso implica que la frecuencia compleja es igual a 0. ¿Sí? Y que entonces, cuando usted pase en el dominio de S, o hagamos una tabla un poquito más ordenada, ya se me ocurrió cómo. Entonces usted está acá en el dominio de T. Aquí la S que usted va a definir es I más J omega. Aquí el F de S y aquí la constante compleja. Para que nos quede un poquito más ordenado esto. Entonces usted sabe que el F de S, ¿sí? Usted sabe que el F de S aquí pues, es F de 0, ¿no? Que es igual a una constante compleja K por E a la 0T, que al final es la K, ¿sí? Que al final es la K, ¿sí? Pero que nuestra constante compleja K pues, va a ser B sub 0 en ángulo 0, ¿sí? B sub 0 en ángulo 0, ¿sí? Eso es nuestra constante compleja K. Que si usted tiene B sub S de T igual un B sub 0 E a la sigma T, pues usted ya sabe que S es igual a sigma, que su F de sigma, porque aquí estoy hablando de la S, pues es una constante K E a la sigma T, ¿cierto? Y que su constante compleja entonces va a ser pues, B sub 0, a ángulo 0 grados, ¿sí? Que si usted tiene una fuente, B sub S de T es igual a un B sub 0, coseno de omega T más phi, usted sabe que su S es igual a J omega, y que su F de J omega pues es igual a la constante compleja K E a la J omega T, y que su constante compleja pues va a ser B sub 0 al ángulo phi. B sub 0 al ángulo phi. Y de pronto va a separar esto que se me está pegando un poco. Y separar esto un poquito más para que no se nos pegue tanto. ¿Qué pasa si usted ahora tiene el B sub S de T de la forma, pues la completa, ¿no? B sub 0, E a la sigma T, coseno de omega T más phi. Entonces ya sabe que el S es igual a sigma más J omega, por lo que F de sigma más J omega es igual a la constante compleja, pues por E a la sigma más J omega T, y que la constante compleja pues va a ser pues B en ángulo, B sub 0 en ángulo phi. B sub 0 en ángulo phi. B sub 0 en ángulo phi. Y por último, que de manera general usted puede tener cualquier f de t, lo puede ver, o bueno, que usted un f de t, cuando lo pasa al dominio de S, usted lo va a ver como un f de S, que es una constante K a la st. Simplemente esto de manera general, ¿no? Quiere decir que esto de manera general. Esto de manera general. Listo. Entonces, si nuestro problema arrancó con esto y tuvimos que hacer todo ese desarrollo matemático, ¿cómo se relaciona todo eso que acabamos de hacer con el problema inicial? Porque pues por ahora no tiene como mucha relación, ¿no? Por ahora no tiene como mucha relación. Entonces, vamos a mirar los siguientes casos particulares para que ya terminemos el formalismo de acá, que son los siguientes. Imagínense que usted tiene entonces la resistencia, ¿no? La resistencia que usted tiene esto, ¿sí? BRT y RT y R, ¿no? Entonces, cuando usted pasa aquí al dominio de S, ¿cómo se ve la resistencia? Ustedes miren que aquí está en el dominio del tiempo y aquí está en el dominio S. Y usted puede partir de que de manera general siempre pues BR de T
¿sí? BR de T y R de T, yo los puedo expresar de... Pero entonces saben que BR de T yo lo puedo ver como o BRS, también BRS simplemente yo lo veo como una constante, ¿no? Una constante K es a la ST y R lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, a la larga, si yo tengo la relación de BR de T es igual a R por IR de T, cuando yo paso el dominio fasorial, pues yo simplemente estoy viendo que BR de S es igual a R por I sub R de S. Entonces miren que en el dominio de S, miren que en el dominio de S, pues la frecuencia, o sea, la ley de Ohm se conserva tal cual, ¿no? La ley de Ohm se conserva tal cual. Entonces no hay un cambio extraño ahí, simplemente pues estoy cambiando, y simplemente estoy cambiando la representación, ¿no? En el dominio del tiempo, el dominio ese como que la cosa es lo mismo, ¿no? La cosa es lo mismo. Entonces, miren este caso de acá más bien, para que empiece a tener un poquito más de sentido. Por ejemplo, el inductor. El inductor, ¿cómo se relacionan entre ellos? Recuerden que la tensión del inductor es igual a L por la corriente del inductor de T. Entonces, cuando me voy al dominio S, ¿qué va a suceder? Ustedes recuerden que es lo mismo que decir BL de S, ¿cierto? BL de S es igual a L por la derivada de IL de S con respecto de S. Aquí ya, no, ya tendría la derivada de eso con respecto a S. ¿Y de dónde voy a sacar yo esto, no? ¿De dónde voy a sacar yo esto? ¿Sí? Ustedes recuerden que el BL es lo mismo que decir, ¿sí? El BL es lo mismo que decir una constante, lo mismo que decir una constante E a la ST, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir L, una constante K1, o bueno, una constante, voy a ponerlo BL, voy a ponerlo L para no tener tantos nombres. Y eso es lo mismo que decir L, polaridad en el dominio S, pues ahora de IL por E a la ST, simplemente para que, porque aquí me quedó la derivada de S, esto, si en el dominio del tiempo la derivada en el tiempo, aquí sería la derivada de S, pero entonces, ¿dónde veo la S? Ahora sí. Entonces, esto es lo mismo que decir, entonces, esto lo subrayo aquí en gris y esto de acá. Entonces, lo mismo que decir BL E a la ST por L. ¿Cuánto la derivada? Bueno, IL que es, bueno, IL que puede salir de ahí, ¿no? IL que puede salir de ahí. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada si yo esto de acá sale de esto, ¿cuánto es la derivada de esta función? Vamos un poquito más ordenado. Eso aquí yo lo puedo volver una función. Eso aquí yo lo puedo volver una función. ¿Cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada de e a la x? Si usted tiene e a la x, ¿cuánto es su derivada? A y a la X. Lo mismo. Ah, pero entonces baja la a, ¿no? Entonces eso quiere decir que usted tiene acá lo mismo que decir que BL e a la ST es igual a L por S y L e a la ST. Entonces, miren que acá, al final, esto de acá es lo mismo que decir otra vez BLS. Eso me va a quedar S por L y eso de acá es lo mismo que decir ILS, ¿cierto? ILS. Entonces, miren que en el dominio del tiempo, dimos, bueno, aquí lo hicimos muy paso a paso para que se entienda un poco por qué se dieron tantas vueltas acá. Entonces, para que entiendan lo siguiente, ¿no? Yo tenía que BL de T es igual a L de IL de T, ¿sí? Lo paso al dominio S para ver qué sucede. Lo paso al dominio S a ver qué sucede. Listo. BL es un BLS. Y que IL, pues ILS. Pero entonces, como yo tengo una derivada en el dominio, es decir, que donde hay T lo cambio por S. Eso es todo. Por eso aquí aparece en vez de la derivada del tiempo, va la derivada de S con respecto de S. Pero entonces, como aquí de pronto no veo la función en S, entonces listo. Yo lo que hice fue que recuerden que cualquier de esto es una constante, por a la ST, ¿no? Lo mismo, ¿no? La definición general. Una constante compleja. Sí, una constante compleja, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa constante es compleja. Entonces simplemente la definí como su constante compleja.
¿Y con qué fin? Bueno, yo aquí saco la constante compleja, ¿sí? ¿Con qué fin? Para que, bueno, aquí al ver esto así, bueno, saco esto que es una constante. Aquí yo veo la derivada en función de s de t. ¿Sí? Aquí ya veo aquí ya puedo derivar. Aquí yo veo la función como tal a derivar. Al derivar esto, ¿sí? Al derivar esto, pues me queda esa función, ¿no? Esto de acá es esto que está acá, ¿cierto? Bueno, sí, sí, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿sí? Pero miren que esto al final, esto vuelve a ser BL y esto vuelve a ser IL. Entonces miren ¿qué se ganó con esto? ¿Qué se gana realmente al usted llegar a hacer esto? Mire que acá la ley de Ohm, miren que inicialmente en el dominio del tiempo usted no tiene una relación tensión-corriente directamente, ¿no? Porque mire que es igual a B por L por la derivada de la corriente, ¿sí? Aquí mire que en el dominio del tiempo la ley de Ohm B igual a R por B igual a I por R, ¿sí? I por R, ¿sí? Entonces miren que en el dominio del tiempo en el inductor usted no puede ver esto así, ¿no? Usted en el dominio del tiempo usted no puede ver esto así. ¿Sí? Usted no tiene una forma que B igual a la corriente por algo, no, mire, aquí tiene que B es igual a la derivada de corriente por algo, ¿sí? Por la inductancia. Pero mire que en el dominio S, mire que en la resistencia, por ejemplo, en el dominio S, mire que mire, B igual a I por R, B igual a I por R, solamente que en vez de tiempo tengo S. Pero miren que ahora en el dominio de S, el inductor, sí tengo B igual a I por R, y por C, y por algo, ¿no? Estoy obteniendo la misma relación de acá, ¿no? Estoy obteniendo la misma relación de acá, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es esto, ¿no? A lo que quiero llegar es esto. Mírenlo así. BRS es igual a IRS, ¿cierto? Que eso es igual a R. Entonces, B son volts y son amperes, eso se llaman ohms. Si usted viene y hace esto acá, ¿no? Entonces, mire, BLS sobre ILS, que se llama SL, pero miren que vuelvo a tener lo mismo, volts sobre ampere. Entonces quiere decir que esto ahora se volvió ohms. Quiere decir que ese señor en el dominio S ya no se llaman henrios. Miren que aquí que se llaman henrios, miren que ahora en el dominio S yo lo puedo ver así. Miren que en el dominio S ahora yo lo veo así. El dominio S yo lo veo así, pero con la diferencia de que miren, de que ahora en el dominio de S, miren que en el dominio del tiempo el inductor es el henrio, ahora en el dominio de S es, coja el valor del inductor y multiplícalo por S. Mire lo que le está sucediendo acá, mire, multiplícalo por S, pero ahora ese señor se llama aquí, son ohms. Esos dos se llaman ohms. Los dos aquí están teniendo el mismo nombre, ¿sí? Miren que en el dominio S los dos se comportan igual. Tienen la misma relación B sobre I. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Eso es bastante interesante. Esto es lo primero, ¿no? El primer resultado interesante es que estos dos señores en el dominio S tienen el mismo nombre, ¿no? El mismo nombre. ¿Y qué ventajas tiene que, por ejemplo, la resistencia y el inductor tengan el mismo nombre? Si usted tiene una cosa acá que está en ohms y tiene otra cosa aquí, pero que está en ohms, tiene una cosa X y aquí una cosa Y, ¿qué gano yo, por ejemplo, con saber que las dos cosas se llaman ohms? ¿Qué sucede cuando yo tengo dos cosas que están en ohms y están en serie? ¿Qué puedo hacer con ellas dos? Sumarlas. Sumarla. Al final yo veo aquí como un X más y sigue siendo ohms. Y sigue siendo ohms. Entonces quiere decir que en el dominio de S, por ejemplo, yo puedo, en el dominio del tiempo, resistencia e inductor, yo no las puedo sumar porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Tienen unidades diferentes. Yo solo puedo sumar cosas con las mismas unidades. Con las mismas unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que aquí resistencias y inductores, en el dominio del tiempo yo no puedo hacer nada. Pero en el dominio de S, mire que la cosa cambia. Miren, en el dominio de S, R ahora se puede sumar con SL. Ojo, no que R lo vaya a sumar con L, no, ahora puedo sumar R con SL. Perfecto. Es decir, que esas dos yo las puedo ver como una, ya, a pesar de que sus símbolos son diferentes en el dominio S, son la misma cosita, son la misma cosa, se llaman ohms. Lo que pasa es que el concepto aquí de resistencia ya cambia un poco. Aquí los dos no se llamarían resistencia. Ahorita ya veamos el nombre formal que reciben a estos dos señores en el dominio S. Pero entonces miren que la primera conclusión interesante es que en el dominio S, estos dos señores, el mismo nombre. Entonces, y son ohms. Y entonces nos dijeron que los ohms se pueden sumar si están en serie. Si están en paralelo, lo mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar el condensador. Listo. Entonces, dominio del tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo, ¿cómo se relaciona tensión corriente en el condensador?
corriente del condensador es igual a C por D sub C de T de T. ¿Listo? Entonces, por ahora no voy a poner el dibujo, entonces lo único que yo puedo decir es que en el dominio S, primero pues todo lo que tenga T lo cambio por S, listo, perfecto. C por D sub C de S. Ah, bueno, otra cosa que hay que tener claro, y es que en el dominio del tiempo las letras son minúsculas, en el dominio S las letras son mayúsculas, ¿no? Listo, de S. La de las variables. Si la corriente I sub C, ahora es I sub C mayúscula, B sub C es B sub C mayúscula. Tengan cuidado con eso. Pero aquí yo no es que tenga mucha información, ¿no? Entonces recordemos lo siguiente. ¿Cómo puedo expresar yo cualquier función en el dominio S? Como una constante K, una constante por E a la ST. Y esto va a ser igual a ¿quién? A C por la derivada en función de S. ¿De quién? De sub C S, que ahora es una constante de sub C por E a la ST. Entonces, I sub C por E a la ST. Eso puede cerrar aquí en rojo, es esto que está acá. A tener en cuenta, ¿no? Es lo mismo que decir C, esto que es constante sale de la derivada, acá la derivada en función de S de E a la ST y vuelve a jugar. ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto vale esa S derivada? a la ST. Muy bien. Eso me va a quedar I sub C E a la ST por C por S B sub C E a la ST. La misma cosa. ¿Sí? Lo mismo ahorita. Eso pues sale la S. Si baja sale la S pues, y se vería en función de S. Está listo. Pero Profe, ahí le hizo usted, o sea, después de la segunda línea sigue teniendo el es fasor. arriba. Ah, listo. Listo, es fasor. Pero vuelve y juega. Esto aquí vuelve y se nos vuelve ¿quién? Y sucede S, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto es C por S, pero esto de acá, ¿cómo se llama ahora? ¿Otra vez? B sucede S, ¿sí o no? No nos compliquemos tanto la vida, ¿no? B sucede S. ¿Y qué acabamos de obtener con esa información? ¿Qué creen? ¿Qué creen que acabamos de obtener ahí con esa relación de ahí? Simplemente puedo separar tensión corriente tal cual como lo hicimos anterior con los otros casos. Entonces yo puedo decir que mire, B sucede S, soy sucede S, ¿cierto? Ahora se llama 1 sobre SC, ¿no? Porque viene que es el inverso, ¿no? Pero volt sobre amperes, ¿cómo se llama esto ahora? Ohms. Entonces mire que el condensador también el dominio S, se nos unió a la familia de la resistencia y el inductor. Los tres ahora en el dominio S tienen el mismo nombre. Entonces miren que esa es la representación del circuito en el dominio S. Creo que me falta una parte. Un momento. Entonces miren que S en el dominio S, ¿cómo se representa el condensador? Borro este dibujo que está acá. Corregimos. Entonces miren que el condensador en el dominio S ahora es 1 sobre SC. Si aquí son farads, entonces en el dominio S eso se llama 1 sobre SC. Entonces miren que los tres señores, ¿sí? Los tres señores en el dominio del tiempo, y miren que con resistor, inductor y condensador en el dominio del tiempo yo no los podía tratar, son dos problemas totalmente diferentes. Pero miren que en el dominio de la frecuencia, los tres señores se pueden tratar como el mismo, porque miren, son ohms, ohms, y miren que los tres aparecen, en los tres aparece una relación como la ley de Ohm, ¿sí? Aparece como una relación de Ohm, ¿sí? Hay una relación de Ohm en el dominio S. Entonces esos tres señores tienen ese concepto, ese concepto en alterno, este concepto de la alterna, el concepto de la resistencia es la oposición, pues a una oposición a la corriente, ¿no? La resistencia que es la oposición a la corriente. Este concepto es lo mismo, las impedancias son una oposición. Estos tres señores en el dominio de la DS también es una oposición, pero entonces ahora los tres señores, ahora sí, R, SL y 1 sobre SC, ahora se llaman impedancias. Impedancias que la nombramos con la letra, la representamos con la letra Z de S.
Entonces los tres señores ahora se llaman las dos señores impedancias, ¿sí? Ahora estos tres señores en el dominio S, ¿sí? En el dominio S, resistencias, inductores y condensadores como son ohms, pero yo no, eso no lo puedo llamar resistencia, ni cuando eso lo puedo llamar resistencia. Todos los tres señores en el dominio S ahora lo llamamos impedancia. El concepto de impedancia está en términos de la resistencia, pero eso está aplicado para señales en alterna. Simplemente es oposición para señales en alterna. Entonces, ahora eso se llama la impedancia. Entonces, quiere decir que existe una ley de Ohm en el dominio S. Quiere decir que yo puedo decir que la ley de Ohm en el dominio S, yo la puedo ver como B de S, es igual a Z de S por IS. Esa es nuestra ley de Ohm en el dominio S. O que también más adelante la vamos a llamar la ley de Ohm compleja. ¿Sí? Eso es simplemente nuestra ley de Ohm en el dominio S, pero también la podemos llamar la ley compleja. La ley de Ohm compleja. Y miren que en los tres casos obtengo esto, ¿no? En los tres casos obtengo esto. Entonces miren que eso se llama la impedancia, ¿sí? Esos tres señores se llaman impedancia. ¿Por qué? Porque este es ohms, este también es ohms, y este también es ohms. Y eso también es ohms. Entonces, primera ventaja de esto, de irnos al dominio S, pues primero lo más interesante de todo esto es que miren, los tres señores se vuelven uno solo. Yo los puedo tratar como uno solo, ¿sí? Los puedo tratar como uno solo, ¿sí? Yo lo puedo tratar como uno solo y mire que existe la ley de Ohm compleja acá, ¿sí? O la ley en el dominio S, ¿sí? Miren que aquí yo puedo aplicar la ley de Ohm. Eso es uno de los primeros ventajas, uno de los primeros fuertes que tiene esto, ¿no? Uno de los primeros ventajas, primeros fuertes que tiene esto, ¿sí? Y entonces, volvemos al caso inicial. ¿Y esto qué? Esto todavía no me han dado solución. Bueno, ya, ¿qué pasa? Ese circuito entonces lo va a pasar al dominio S, pero ¿cómo soluciona el bendito problema? ¿Cómo soluciona el bendito problema que tenemos inicialmente? Que tengo un RLC en el dominio del tiempo, me salió tremenda ecuación diferencial, y en el dominio S, ¿cómo, qué tiene interesante pasarme eso al dominio S? ¿Qué tiene eso interesante pasarme al dominio S? Entonces miren que con una sola ley, solamente voy a mostrar una sola ley, y con eso se van a dar cuenta que aquí en adelante todo va a funcionar tal cual. Entonces, por ejemplo, miren lo siguiente. Y simplemente creo que ustedes esta ley la van a reconocer muy bien. Imagínense que usted tiene esto. Y 1 de t, y 2 de t, y 3 de t. ¿Qué ley estoy haciendo acá? Ley de corrientes. ¿Y cómo es esa? Pues que y1 de t va a ser igual a, perdón, y1 de t más y 2 de t va a ser igual a ¿quién? Hay 3 de t, ¿sí o no? Lica, nuestra amiga ley de corriente y pico. Tal cual, ¿sí o no? Pero ahora vamos al dominio S. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, usted tiene que y1 de S más y 2 de S simplemente lo está transformando, ¿no? Es igual a I3 de S. Simplemente aquí pasó al dominio S. ¿Y eso qué? Míralo ahora sí. Recuerde que eso es lo mismo que decir I1 y a la ST, ¿cierto? O mejor, ni siquiera, no me voy a meter con el dominio del tiempo. Ni siquiera me voy a meter con el dominio, no me voy a meter con el dominio S. Para que vean que sabe un poquito más chévere. No me voy a meter con el dominio del tiempo. Recuerden que eso es lo mismo que decir los reales, ahora sí, de I1 por E a la ST, más los reales por I2, recuerden que esos son factores, ¿no? E a la ST, y eso es igual a los reales por I3, perdón, aquí me hice mal, aquí eran los reales de I3 por E a la ST. Entonces, ese dominio de S, todo eso del dominio S, de cumplir la siguiente, el circuito, para usted aplicar eso, el circuito debe cumplir tres cosas. Uno, lineal e invariante en el tiempo, y régimen permanente. Entonces, eso aplica para sistema lineal e invariante en el tiempo. Invariante quiere, pues, que no cambie en el tiempo. Es decir, que cuando hablemos de régimen transitorio, eso ya no nos funciona. Y segundo, lineal invariante en el tiempo y que sea régimen permanente. Básicamente lo mismo. Listo, hasta aquí vamos bien.
Entonces la propiedad de linealidad. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Entonces es lo mismo que decir que los reales, ¿cierto? De I1 e a la st más I2 e a la st, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir los reales de I3 e a la st. Eso lo puedo factorizar de esta manera, ¿sí o no? I1 más I2 e a la st, ¿cierto? Y eso es igual a los reales de I3 por e a la st. Se supone que eso es una igualdad, ¿no? Eso es una igualdad. Quiere decir que lo de aquí tiene que ser igualmente lo de acá. Entonces miren que aquí tengo reales, bueno, eso no es tanto el fuerte. Pero miren que aquí tengo e a la st, aquí tengo a la st, ¿cierto? Entonces miren que la igualdad ya está tomando formita, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo de la izquierda tiene que ser igual a la derecha. Reales y reales, tengo e a la st y tengo a la st. Perfecto. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la última conclusión de acá? Para que estas dos expresiones sean iguales. ¿Cuál es la conclusión que ustedes ven final acá? Que lo que está en verde tiene que ser igual a lo que está en verde, ¿sí o no? Es decir, que I1 más I2 tiene que ser igual a I3. Y eso miren que lo hice en el dominio del tiempo. Lo hice, y lo hubiera hecho en el dominio facial, lo mismo. Ustedes miren lo siguiente. Que la ley de Ohm, perdón, la ley de corriente de Kirchhoff también tiene su equivalente en el dominio S. Pero miren que en el dominio S, ¿usted cómo suma las corrientes? Si usted se pasa en el dominio S, sí, si usted se pasa en el dominio S, ¿cierto? De manera general, nosotros habíamos planteado esto, ¿no? Y 1 de S, ahora sí, más I2 de S, es igual a I3 de S. Donde I1 de S, ¿quién es? Es una costa I1 e a la ST, I2 e a la ST, I3 e a la S3, ¿cierto? Es decir, I1 e a la ST más I2 e a la ST es igual a I3 e a la ST. Claro, por aquí era más sencillo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Exactamente ese mismo que está acá, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Esto aquí me da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo lo traje con la definición general, la más formal, para que se den cuenta que al final, cuando usted pasa al dominio S, usted al final, cuando usted pasa al dominio S, mire que usted puede aplicar, mire que en el dominio S, ¿usted qué está haciendo realmente? La suma de fasores. Simplemente usted tiene un número complejo más otro número complejo igual a otro número complejo. Entonces mire que la ley de corriente de Kirchhoff en el dominio S se cumple tal cual, pero entonces la diferencia es que aquí voy a sumar son fasores, ¿sí? Entonces aquí voy a sumar fasores. Y miren que es solamente la suma fasorial, ¿sí? La suma fasorial, no está dependiendo de S, ¿sí? Quiere decir que no importa la señal de alimentación, ¿no? No importa, quiere decir que no importa la señal de alimentación. Usted al final va a sumar son los fasores, ¿sí? Usted va a sumar los fasores. Simplemente, usted no le importa la función compleja, sino que, mire, usted al final va a sumar los fasores, ¿sí? Los fasores. Usted al final solamente lo que va a sumar son los fasores. Entonces, con esta, si usted hace el LDK, vuelve y llega a lo mismo. Si usted hace el LDK, vuelve y llega a lo mismo. Entonces, miren, las tres leyes fundamentales se están cumpliendo. ¿Cuáles son? Entonces, con LDK, si usted hubiera hecho un LDK, ¿qué hubiera obtenido? Por decirlo así. Por ejemplo, usted puede tener como un B1 más un B2, al final va a ser igual a un B3. En un circuito cualquiera. Usted va a llegar y obtiene esto, ¿sí? Entonces, como se están cumpliendo las leyes fundamentales, las leyes de Kirchhoff fundamentales y la ley básica, la ley de Ohm, quiere decir que aquí en adelante, con esta base que nosotros, con esta base fue que trabajamos todos circuitos 1, quiere decir que en el dominio ese todo lo que hemos visto funciona aquí tal cual. Divisores de tensiones, divisores de corriente, técnica de nodos, técnica de mallas, todo. Que miren que eso se decimos como una suma algebraica, ¿sí? Entonces miren que ustedes en vez de tener un problema de ecuaciones diferenciales, usted tiene un problema aquí, una ecuación diferencial que es muy rara de resolver en el tiempo, usted al final se va a volver, usted ya esa ecuación diferencial la puede ver como una suma simplemente. Usted, la ecuación, en vez de trabajar con ecuación diferencial, ahora va a trabajar simplemente con números complejos. Usted va a trabajar simplemente con números complejos. ¿Claro todo hasta el momento?
Simplemente pues faltó, también está en la impedancia. Y el inverso de la impedancia, que nosotros también lo teníamos en la resistencia como conductancia, pero aquí no lo llamamos conductancia, es decir, 1 sobre ZS, lo llamo YDS. Es el inverso de la impedancia, que es como en la resistencia y la conductancia, pero aquí no se llama conductancia, sino que ahora le vamos a llamar admitancia. Eso serían ohms. Y esto realmente usted lo puede ver como mos, pero suena más bonito ponerle la unidad S mayúscula, que es Siemens. Siemens. Tiene más, es más práctica esto, ¿sí? No es usual utilizar el mo para unidades de admitancia. Se utiliza más es el Siemens. Entonces, ¿qué quiso decir ese resultado ahorita? Ustedes miren estos dos ejemplos. Por ejemplo, ese que, bueno, vamos a ponerlo siempre así, ¿no? Y 1 de t, y 2 de t, y 3 de t. ¿Cierto? Entonces voy a decir que I1 de t es igual a 2 coseno de 2t más 30 más 45 grados, y 2 de t es lo mismo que decir 5 coseno de 3t más 90 grados. ¿Ok? Amperes, amperes. Ustedes me piden hallar I sub 3 de t. ¿Sí? Ahora me piden hallar I sub 3 de t. ¿Sí? La idea es que usted el I sub 3 de t lo exprese de la manera, ¿sí? La idea es que usted el I sub 3 de t lo exprese de la manera que, pues sin sub 3 coseno de 3t más una fase, ¿sí? En el dominio del tiempo, usted suma estas dos funciones y volverla a eso tiene mucho trabajo matemático, ¿no? En el dominio del tiempo, usted sumar estas dos funciones en el tiempo y luego convertir la suma de las dos funciones coseno, luego volverla una sola coseno, eso requiere mucho trabajo, ¿no? Muchas identidades trigonométricas. Entonces, la cuestión es, bueno, si eso es en el dominio del tiempo, entonces, ¿qué pasa si me voy al siguiente dominio, no? ¿Qué pasa si me voy al dominio fasorial o al dominio S? Entonces, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces, primero va a hacer un cambio de dominio, ¿no? Voy a hacer un cambio de dominio. Yo no voy a hacer problema acá, sino que vamos a trasladar al siguiente dominio, ¿no? El dominio S, ¿sí? Y aquí tendría I1 de S, I2 de S, y 3 de S. Pero, ¿qué acabamos de demostrar? Que es que en este dominio, al final no me interesa el dominio S, sino que me interesa es que lo que voy a sumar son no voy a sumar la función en S, sino que al final voy a sumar ¿qué? Los fasores, ¿sí o no? Voy a sumar son los fasores, ¿sí? Yo tengo eso en el dominio S, funciones de S, pero al final eso se suman son los fasores, ¿sí? Son los fasores. Entonces, el fasor is 1, ¿cuánto vale? La magnitud que es 2, ¿a qué ángulo? 45 grados, ¿sí o no? El fasor is 2, ¿cuánto vale? 5 a 90 grados. 5 a 90 grados. Listo. Y el LICA, ¿qué me dice? Las que entran igual a las que salen, es decir, I1 más I2 tiene que ser igual a I3. I3. Entonces, ¿qué sucede? Listo, usted tiene 2 a 45 grados, ¿cierto? Más 5 a 90 grados, y eso le va a dar el I3. Entonces, aquí lo que hay que hacer es esta operación compleja. ¿Cuánto les da esa operación compleja? Ustedes lo pueden hacer en la calculadora y ¿cuánto les da esto? ¿Sí? ¿Cuánto les da esta operación compleja? Entonces, digamos que usted lo puede hacer en la calculadora, ¿no? La calculadora le permite hacer esa operación compleja, pero solamente por eso lo vamos a hacer paso a paso, pero entonces para que no siempre lo vayamos a hacer paso a paso, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir 2 coseno de 45 más j seno de 45 más 5 coseno de 90 más j 5 seno de 90.
Facilito. Seno 90. 1. Coseno 90. 0. ¿Sí o no? Aquí creo que me faltó un número, ¿no? Aquí me faltó el J2. ¿Sí? Y el seno y el coseno valen lo mismo. Entonces lo mismo que decir. Raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Más J. Raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Seno y coseno de 45 grados valen lo mismo. Y entonces me va a quedar más J5. Entonces es lo mismo que decir. Profe, ¿no es J2 raíz de 2 sobre 2? Ay, sí, también. Muy bien, muy bien, muy bien. Más J. 2. Entonces esto es lo mismo que decir. Muy bien. Me va a quedar raíz de 2, ¿cierto? Más J, ¿quién? Raíz de 2 más 5, ¿cierto? Raíz de 2 más 5, ¿cierto? Digamos que ese es el número complejo de manera cartesiana, ¿no? Ese es el número complejo de manera cartesiana, ¿sí? Pero a mí no me interesa el número complejo de manera cartesiana. ¿Por qué? Porque me interesa el número en versión fasorial, ¿no? Me interesa en versión fasorial. ¿Por qué me interesa en versión fasorial? Porque es que en la versión fasorial la magnitud me entrega esta información y la fase me entrega esta información. Entonces, si yo tengo un número complejo, entonces, y yo lo quiero ver de manera, ¿cuánto valdría ahí 3? La magnitud. Entonces recuerden que es la parte real al cuadrado. Ahora, agarre lo que acompaña a la j, raíz de 2 más 5, al cuadrado, y eso sáquele raíz cuadrada, es decir, a la 1 medio, porque es que me queda un poquito complicado escribir raíz cuadrada. ¿Y eso cuánto le da? Y el ángulo de este phi, que es el ángulo de la corriente sub 3, ¿sí? Va a ser igual al tangente inverso de lo que acompaña a la j, es decir, raíz de 2 más 5, dividido entre la parte, la imaginaria sobre el real, es decir, raíz de 2. ¿Cuánto le da estos cálculos de acá? ¿Cuánto le da estos cálculos de acá? ¿Eso aquí cuánto le da? ¿Y eso aquí cuánto le da? La magnitud a 6,57. 6,57 y acá. Profe, ahí en el cuadrado ¿es un raíz de 3 o es el raíz de 2? Raíz de 2. Hoy estoy viendo un poquito mal. Un raíz de 2 y tiene toda la razón. Si quiere corrija esto si lo hizo mal. Si lo metió con el raíz de 3, por favor, corregir. Entonces, ¿cuánto les da eso y cuánto les da eso, por favor? De arriba me da 4,63. Y abajo, pues son amperes por cada magnitud. ¿Y aquí cuánto da? Tangente inverso, ¿no? Tangente inverso, ¿no? Con eso. ¿Y aquí cuánto da? La idea es que no siempre vayan a hacer esto así, ¿no? La idea es que no siempre vayan a hacer esto así. Ustedes meten esto en la calculadora y la calculadora no les bota el fasor. Magnitud y fase o cartesiano, se los bota. Pero la idea no siempre hacer esto así, ¿no? ¿Cuánto da esto? La fase, ¿cuánto le da? Y la fase, por favor, en grados, ¿no? No me la van a entregar en radianes. La fase, por favor, en grados porque es más fácil de interpretar. ¿Cuánto le da? 77,57 grados. Listo. Esa es la única vez que vamos a hacer esta operación de esta manera, ¿no? No vale la pena siempre estar haciendo eso porque no. No, la idea es que usted ya aprenda a utilizar la calculadora, hacer estas operaciones rápidas. Entonces miren que su 3 fasor va a ser igual a quién? A 4,63 a 77,57 grados. Entonces, este fasor, si ese es el fasor, ¿cómo me paso al dominio del tiempo? Entonces hay que tener dos cosas claras. Hay que tener dos cosas claras y ya antes de pasar al dominio del tiempo, voy a hacerlo con otro ejemplo para que noten la diferencia. Y un ejemplo más sencillito. Voy a poner acá y 1 de t igual a 2 amperes. Y 2 de t es igual a 3 amperes, por ejemplo. ¿Sí? Y vuelvo y juega, ¿no? ¿Y 3 de t cuánto vale? Entonces lo voy a hacer en el dominio fasorial. Entonces, ¿cuánto vale el dominio? ¿Cuánto vale y su 1 fasor? 2 a 0 grados, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale y sus 2 fasor? 3 a 0 grados. Claro para todos, ¿cierto? El ICA me dice pues que I sub 1 más I sub 2 me tiene que dar igual a I sub 3. Entonces lo mismo que decir 2 a 0 grados más 3 a 0 grados, me va a dar I sub 3 y pues
Yo sé que I sub 3 me va a dar ¿cuánto? 5 a 0 grados. Perfecto. Aquí hay dos resultados, pero miren que en los dos resultados hay una cosa en particular. ¿Y cuál es la cosa en particular que tienen los dos? Miren que aquí el resultado en el dominio fasorial es un fasor. En cambio acá también. Entonces miren que los dos hay un fasor. Miren que en los dos hay un fasor, ¿sí? Hay un fasor. Entonces la cuestión es, y si yo tuviera, por ejemplo, dos corrientes exponenciales complejas, perdón, exponenciales amortiguadas, bueno, coseno con exponencial, perdón, o sea, e a la sigma t o a la sigma t coseno omega t más teta, o más filo, como quieran llamarlo. Miren que al final los cuatro casos me van a entregar como resultado en el dominio fasorial un fasor. Los cuatro me dan un fasor. Entonces miren que en el dominio fasorial yo estoy discriminando la S. Entonces hay que tener claro lo siguiente. Aquí, cuando arrancó el problema, pues ya yo sé que la S es igual a J2, ¿sí o no? Ah, bueno, aquí hay un pequeño error. Aquí también debería ser 2T, perdón. Aquí debería también ser 2T. Aquí también tiene que ser 2T, perdón. Aquí también tiene que ser 2T. Esto yo no puedo aplicar si las frecuencias son diferentes. Si las frecuencias son diferentes, yo no puedo aplicar esto. Las S tienen que ser iguales para yo poder aplicar todo esto. Aquí, la S es igual a 0. La S es igual a 0, ¿sí? A lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si su problema inicial fue con funciones coseno, pues el resultado tiene que ser una función coseno. Entonces quiere decir que aquí el I sub 3 de t, de por sí de arranque, ya tiene que ser un coseno de 2t, ¿sí? Si aquí sus funciones de entrada tienen coseno y coseno, tienen que ser coseno de 2t. Aquí su problema, si sus problemas son valores constantes, usted ya sabe que I sub 3 de t de entrada es un valor constante. Es un valor constante. Entonces usted a partir de la constante compleja se devuelve. Entonces, por ejemplo, esto de acá que representa, ese 463 que representa La amplitud. la amplitud, el I sub 3, es decir, el 4,63. Y esto de aquí, ¿qué me representa? El más 77,57, pues sería la fase phi, ¿sí? Entonces miren cómo a partir del fasor se devuelve al atrás, ¿sí? Se devuelve. Si usted, por ejemplo, le entregan dos fasores, usted le dice, y su 1 vale tanto, y su 2 vale tanto, súmelo y devuelvan en el tiempo, pero no le dicen cuánto vale la S, usted no sabe, usted no puede devolverse al tiempo. ¿Por qué? Porque si usted no le especifican la S, por ejemplo, si a mí no me dicen la S, puede ser bueno, ya sabemos que, por ejemplo, podemos descartar opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted suma dos fasores y le da con complejo, pues ya sabemos que no puede ser ni continua ni exponencial, ¿sí? Pero puede ser senoidal o senoidal con exponencial. Entonces, si a mí no me especifican, si ustedes, por ejemplo, le pueden sumar fasores y no me dicen el origen de la S, yo como demonios me voy a volver al tiempo si no sé qué. Con la S al menos yo sé, es igual a J, bueno, eso es una coseno. S es igual a 0, ah, yo sé que eso es continuo. Pero si a mí no me especifican nada de la S y ustedes le entregan dos fasores así y no me especifican de dónde viene la S, imposible volverme al tiempo. Yo con la S sé para dónde me voy a volver. Entonces, yo sé que con esto es 5 amperes. Yo sé que con esto es 5 amperes y aquí también, pues, con este fasor me vuelvo a la función del dominio del tiempo porque yo sé que si la función de entrada, si la fuente de entrada o el problema arranca con coseno, pues mi solución tiene que ser un coseno. Si mi problema de entrada son funciones continuas, pues la salida tiene que ser continua, ¿no? La respuesta tiene que darme un valor en continuo. Entonces, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Que recuerden que eso acá, el método fasorial, al final usted hace operaciones con números complejos. Miren que los dos casos hice fue operaciones con números complejos. Hice operaciones con números complejos. Y luego me devuelvo. Y mi problema nació en el tiempo. Mi problema está en el tiempo. Me voy a este dominio. Y ahora, pero sí, ya tiene eso en ese dominio, pero a mí no me interesa ese dominio. Entrémoslo en el tiempo. Ah, listo, yo me devuelvo. Facilito. Facilito. Sabiendo qué me representa la constante compleja en la función en el tiempo. Sabiendo cómo se refleja la constante compleja en el dominio del tiempo. Pero tengo que tener clara de entrada cuáles son las funciones con las que estoy jugando ahora. Yo tengo que saber cuál es la función con la que entra ahora. Ah, bueno, por ahí alguien me preguntó, ¿el phi también se le dice teta en algunos libros? Sí, simplemente son nombres. Simplemente son nombres. Son nombres. Usted lo que tiene que tener claro es que es una fase. Una fase. ¿Claro para todos estos dos problemas? Resulta y pasa
que si usted tiene dos funciones, así tal cual, con la misma frecuencia, usted la puede volver una sola al final, ¿sí? ¿Sí me entiende? Si usted tiene dos funciones así, que tienen diferentes magnitudes, diferentes fases, pero tienen la misma frecuencia, usted al final le puede volver una sola función. Pero, si las frecuencias hubieran sido diferentes, usted no las puede volver una sola función. No hay forma. No tiene sentido, ¿sí? Es decir, si usted hubiera tenido 3t, usted no puede volver eso y 3 a una nueva frecuencia. No. Cuando usted suma dos funciones coseno que tienen la misma frecuencia, no importa las magnitudes y fases diferentes, mira que al final usted la vuelve una sola, ¿sí? Usted al final la vuelve una sola, ¿sí? Y inicialmente usted puede haber tenido la suma en el tiempo, usted ve la suma de dos. Lo que pasa es que al sumar estas dos en el tiempo y volverla así, estas dos iguales y volverla así, usted lo puede hacer. El problema es que aquí en el tiempo se hace un 8 porque pues toca hacer un montón de la de coseno, seno y empieza a hacer despeje y a lo que salga hasta llegar a eso, ¿no? O sea, en el tiempo es muy tedioso. Lo que pasa es que en el dominio facial es muy sencillo de hacerlo, ¿no? Pero usted si tiene dos frecuencias diferentes, 2t y 3t, es decir, voy a ponerlo acá abajito, si usted tiene, por decirlo así de sencillo, coseno de 2t más coseno de 3t, usted no puede volver esto un coseno de omega t, no una fase, por decirlo así. Eso usted no lo puede hacer. Eso sería un error. Es decir, volver las dos funciones a una sola no tiene sentido. La única manera de expresar eso es separadito. Entonces simplemente las va a ver por separado. Lo que sí es correcto es lo que les dije ahorita, ¿no? Lo que sí es correcto es que si usted tiene, por ejemplo, coseno de 2t más coseno de 2t, pues al final la ve simplemente con una sola, ¿no? 2 coseno de 2t. Sí, es que esas dos sí las puedo volver una sola. La suma de estas dos y las puedo volver una sola. ¿Sí? Y bueno, aquí fue fácil porque no hay fase, ¿no? Aquí fue más fácil porque no hay fase. Si tiene fase, pues también las puedo volver una sola, ¿no? Si las dos tienen ángulos y los ángulos son diferentes, también las puedo volver una sola. Lo que pasa es que sí tocaría trabajar con identidades trigonométricas. Sí tocaría trabajar con identidades trigonométricas o en el dominio fasorial para que no se embolaten tanto, ¿sí? Pero entonces si son diferentes, ni en el dominio fasorial, ¿no? Ni en el dominio del tiempo ni en el dominio. Usted tampoco puede hacer el error de pasar lo siguiente, ¿no? Usted no puede hacer el siguiente error. Voy a poner aquí abajito al final. Y es que usted no puede cometer el error de que este lo pasa a 1 a 0 grados y este también que es 1 a 0 grados y luego sumarlo y que eso le dé 2 a 0 grados y esto luego entonces es 2 coseno y la frecuencia ¿cuál? Eso también sería un error. Es decir, esto no lo puede pasar como fasor. Dos funciones en el tiempo que tienen diferentes frecuencias, no las puede pasar como fasor y sumarlas de Sher y luego obtener una sola. No, tampoco lo puedo hacer. ¿Sí? Tampoco lo puedo hacer. ¿Claro para todos? Profe, Señor. y entonces el tema se terminaría antes de la semana del 21, ¿cierto? Sí, para que le quede esa semana para que estudien. Listo. O al menos el 80%, 90%. Pero bueno. Entonces el problema va a ser así, ¿no? Vamos de entrada a poner una fuente que se llama BSDT, igual, no sé, 12 coseno de 2t más 30 grados volts. Y me piden hallar B sub CDT, ¿no? Y me piden hallar B sub CDT. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se resuelve esto, no? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces ya sabemos que aquí nosotros no vamos a venir para este dominio, ¿no? Aquí nosotros, entonces, aquí hay dos tipos de problemas que van a aparecer en este contexto. El primero es este que va a presentar, ¿no? El primero que es ese que va a presentar. Solamente vamos a solucionar esto. Entonces, cuando usted le entra en una sola fuente de alimentación, mira, aquí le dicen esta fuente de alimentación, BSDT, entonces ya sabemos que en el dominio del tiempo no nos vamos a meter, ¿no? Ese es el problema del dominio del tiempo, nada que ver, ¿no? Entonces, vamos a definir primero, para irnos al dominio de S, no nos vamos a ir al dominio S como tal, sino que, ¿a qué me refiero con el dominio S? Recuerden que S es igual a sigma más J omega. Es decir, que yo no voy a expresar esto. O sea, yo lo puedo expresar de dos maneras, ¿no? Para que me entiendan mejor. Yo lo puedo expresar de dos maneras. ¿Qué quiere decir el dominio S completo? Que por ejemplo, ese circuito lo vamos a pasar al dominio S. ¿Sí? Como para que vean la diferencia. Entonces, en el dominio S, ¿qué va a suceder?
que aquí usted tiene un B sub S de S, ¿sí o no? La resistencia, ya sabemos que la resistencia queda igualito. Los inductores, ¿qué pasa en el dominio S de los inductores? ¿Cómo se vuelven? Te recordemos acá rápidamente que el inductor se nos vuelve S por L, esto es T y esto es S, y que el condensador se nos vuelve 1 sobre SC. ¿Listo? Entonces, S por L, entonces quedaría 0.5 por S, es decir, S medios, ohms. S medios, ¿no? Porque 0.5 es un medio. S medios. Muchachos, planas, ¿no? Esto, que no vayan a tener confusión entre la 5 y a la S, ¿no? Eso es 5S, ¿cómo así? Entonces, planitas, ¿no? Si les cuesta un poco de trabajo hacerla, entonces hagan esta S cursiva, la que aparece en el libro del profesor Raúl, que él hace la S cursiva para que el 5 y el S no se los confundan. Yo trato de hacerlo como con un poquito ahí de estilo. Entonces, por favor, tengan, o si quieren hacer algo así como 5 y todo lo que sea S va a ser en color rojo, pero es mucha mamera, ¿sí? Pero entonces, pues tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Planitas. 1 sobre SC, ¿sí? Es decir, 1 sobre SC. Es decir, por ejemplo, en el caso del condensador, 1 sobre S por 0.1, que es lo mismo que decir 10 sobre S, porque 0.1 es un décimo. Entonces, lo mismo que decir 10 sobre S, ohms. Y aquí, pues, era que S por L es decir 0.5 por S, que es lo mismo que decir S medios. Pero estos dos señores aquí se llaman ohms, Listo. Y esto se llama V sub C de S, ¿sí? Listo. Esto en el dominio de S, ¿no? Esto en el dominio de S, ¿sí? Esto en el dominio de S. Te lo voy a resolver de dos maneras, tanto en el dominio de S como en el dominio de listo. Este es en el dominio de S, ¿sí? Este es en el dominio de S total, ¿no? Pero usted también puede haberlo representado de esa manera. Entonces, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto vale S? ¿Cuánto vale S para nuestro programa en particular? ¿Cuánto vale la S en nuestro programa particular? J2. ¿Por qué? Porque no hay sigma por ningún lado. Sigma sería 0, entonces es omega t y ese es omega. Entonces, S es igual a omega t. Entonces, J2. Entonces, si usted tiene el dominio de t y el dominio es igual a J2, entonces la resistencia vuelve y juega. Queda la misma. La resistencia de 3 ohms, perdón, de 1 ohm, es que la resistencia 1 ohm. El inductor de 0.5 henries, pues ahora va a ser pues 0.5 por J2, ¿sí? Por J2. Es decir, que ahora me va a quedar J ohm, ¿sí? J ohm. Esa es la diferencia, ¿no? Que aquí ahora me va a quedar J ohm. Aquí simplemente lo que hago es que reemplazo el valor de S. Y aquí, que yo tengo ahora 0.1 faradios, entonces voy a tener, y que nos dio 10 sobre S, entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar la S, 10 sobre 2J. Tengo que decir 5 sobre J ohm, pero lo que dijimos, ¿no? Si usted tiene 1 sobre J, en números complejos, tengo que decir menos J. Esto es lo mismo que decir menos J, 5 ohms. Quiere decir que este circuito lo puede ver también así. Lo puede ver también así. ¿Sí? Donde aquí entonces ya reemplazó S igual a J2. Y aquí simplemente pone un ohm menos J 5 ohms. ¿Sí? Y aquí se tiene esto J ohm. Y la diferencia es que aquí usted va a poner es el fasor de tensión, ¿no? Se va a poner el fasor de tensión, que es 12 a 30 grados. La constante. La constante. 12 a 30 grados. Y aquí pues tendría pues el fasor de tensión del condensador. Ustedes miren que las dos representaciones es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no dejo, aquí simplemente lo pongo en función de S. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues que reemplace S, pero por los dos lados es lo mismo, ¿no? Por los dos lados la solución me da lo mismo. Independiente del lado que se ataque, igual vamos a ver por los dos lados. Bueno, vamos a dejarlo planteado. Si usted tiene un circuito así, fuente y tres cosas que se llaman ohms, ¿qué se le ocurre para calcular V sub C? Divisor. Muy bien. Divisor de tensión, V sub C de S va a ser igual a ¿quién? A la tensión donde me interesa. Por la impedancia donde me interesa, que sería 10 sobre S, dividido, ¿entre quién? 1 más S medios más 10 sobre S. Démoslo por ahora así. Acá,
B sub C va a ser igual a la tensión total, que serían 1230 grados, por la impedancia donde me interesa, que es menos J5, dividido entre 1 menos J5 más J, las tres impedancias. Las tres impedancias. Aquí, la diferencia es que me da un número complejo y aquí me da una función de S. Entonces voy a simplemente hacer lo siguiente, de S es igual. Voy a hacer una pequeña factorización, voy a multiplicar por ese arriba y por ese abajo, ¿no? Para armar lo siguiente, ¿no? Y con eso es una introducción al tema de la siguiente clase. Voy a multiplicar por ese arriba y abajo para simplemente hacer lo siguiente. Entonces me va a quedar un medio de S cuadrado más 1 por S, que me va a quedar S, más 10. Entonces simplemente para aquí. Y arriba me va a quedar 10 por, voy a cambiarlo de color, por B sub SS. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue multiplicar por ese arriba y ese abajo como para quitar esto así todo feo. ¿Sí? Simplemente para dejarlo con una función polinomial aquí abajo. Una función polinomial. Entonces, listo. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con la solución del ejercicio. Entonces, ya saben que nuestro problema, cómo inició, las dos formas, ¿no? El dominio S y el dominio SJ2. Y aplicamos lo mismo, divisor. La diferencia es que aquí el divisor me está dando una función en el dominio S y aquí me da un número complejo. Y aquí me da un número complejo. Entonces, la próxima clase me entregan ese número complejo y seguimos desarrollando esto.